Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde hoy voy a probar una nueva inteligencia artificial para crear modelos 3D que, según lo que he escuchado en la comunidad y los comentarios, podría superar a Rodin y a Meshy AI. Entonces vamos a probarla, vamos a mirar a ver qué tal, cómo genera los modelos, las texturas, y la vamos a importar dentro de Blender. Ya pues sacaré mi conclusión y ustedes la pueden probar también y me dejan en los comentarios qué les parece esta inteligencia artificial. Listo chicos, entonces estamos acá dentro de Blender. Lo primero que vamos a hacer es darle like a este video, suscribirse si no se han suscrito. Tengo la meta de llegar este año a los 100.000 suscriptores. Por favor, apóyenme para seguir subiendo más contenido, para seguir trayendo esta información para ustedes. Continuamos con los de las IAs. Yo sé que a mucha gente no le gusta, tiene gente que apoya esto, gente que no, pero pues básicamente yo como artista tengo que estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías que van saliendo, porque eso puede influir dentro de mi trabajo y es mejor saber qué hay, cómo utilizarlo y que esto después no nos desplace el trabajo. Igual hay que seguir estudiando escultura manual, retopología, texturizado, animación y todo normalmente, pero tenemos que siempre estar pendientes de lo que está pasando en el mundo del 3D y de la tecnología, porque queramos o no, nuestra carrera va adjunto con lo que pasa con la tecnología. Listo, entonces lo primero que van a hacer es conseguir una referencia de algún personaje o algo que quieran probar. En mi caso pues yo ya tengo unos. Entonces tenemos esta ranita de acá. Esto lo generé utilizando la inteligencia artificial para generar imágenes que utilicé en el video anterior, donde lo pueden ver para crear personajes para un Unreal Engine, para sus videojuegos o proyectos personales. Entonces acá les va a aparecer la tarjetita acá arriba, o si no en la descripción del video para poder encontrar el link al video. Este otro lo encontré en una de las tantas inteligencias artificiales que hay para crear imágenes. Busqué en la galería y simplemente lo descargué, al igual que esta otra. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, como vemos, pues esto ya tiene buena calidad, pero hay opción de mejorar, digamos, este tipo de imágenes o esta también. Entonces, como se dan cuenta ahí, tenemos esa. Bueno, en este caso esta la voy a dejar así porque me gusta ese tipo de texturas. Voy a hacer la prueba de pronto con esta o con la ranita. Entonces vamos a utilizar una inteligencia artificial también para mejorar las imágenes. En el video anterior, como les comento, también ya había utilizado una inteligencia artificial para mejorar imágenes. Entonces vamos a utilizar otra inteligencia nueva que tiene otras, también como otras herramientas, pero en el caso vamos a utilizar nomás la herramienta de Enhance o mejorar. Entonces vamos a pasar primero a ella. Listo, entonces acá ya estamos dentro de la inteligencia artificial. La primera pues que nos va a mejorar las imágenes. Simplemente tienen que cargar la imagen o arrastrarla. Entonces en mi caso vamos a arrastrar, vamos a mirar, vamos a hacerle con bueno, el de la muñequita. Vamos a arrastrar la muñequita, la vamos a colocar ahí, vamos a esperar a que se cargue. Es muy simple de utilizar. Entonces acá nos aparecen los parámetros, me dice que a 2x, que es básicamente 2K, 4K, 8K. Podríamos mandarla a 4K. Acá tiene como upscaling, que pues va a ser como la mejora. Y el prompt que va a utilizar para mejorarnos, digamos, a la muñequita, digamos, la fuerza de ese prompt. Entonces podemos subirle un poquito más el resample y le vamos a dar Enhance. A ver, entonces esperamos a que nos genere como la nueva imagen mejorada antes de utilizarla en la inteligencia artificial para crear el modelo 3D. Quiero probar con esa muñequita porque tiene diferentes elementos, también por los colores y el tipo de textura que tiene, digamos como el diseño estilizado. Bueno, entonces acá ya la tenemos. Entonces acá, como nos damos cuenta, nos muestra como la original y la mejorada. Entonces ahí pues ustedes eligen cuál pueden utilizar. Simplemente les doy esta opción como para que la tengan en cuenta y vean que cómo podrían utilizarla o como eso. Entonces listo, entonces simplemente ahí, ya cuando la tengan lista, simplemente la descargan. Pueden hacer lo mismo con las otras imágenes. Entonces en mi caso venga y miramos con la, ¿con cuál otra? Miremos con la del tiburón.
Vamos a darle acá, bueno, miremos con la de la ranita. Vamos a abrir la ranita. Entonces ahí está la ranita, pongamos la 4K, lo mismo. Entonces miramos, ahí se carga el prompt. Vamos a dejarlo como está, le vamos a dar a Enhance y vamos a esperar unos momentos mientras nos mejora la imagen y miramos a ver qué resultados nos genera. Listo, ya nos mejoró la ranita, ya nos la arregló. Entonces en el caso de la ranita me gusta el resultado. Digamos, ahí nos podemos dar cuenta, esta es la original, esta es como la mejorada, ¿se dan cuenta? Entonces en el caso de la muñequita no me gustó tanto, pero la muñequita la voy a utilizar normal, la ranita la voy a utilizar la mejorada. Entonces voy a coger y vamos a descargar la foto. Simplemente le dan acá a descargar y pues la guardan en su carpeta. Ya por último voy a mirar a ver cómo sería el enhancing o el mejoramiento del tiburón. Entonces vamos a utilizar el tiburón a ver qué tal, qué resultados nos genera. Chicos, en el canal tengo un tutorial también donde pueden crear bustos 3D con una sola foto, bustos para impresión 3D, o que los pueden utilizar para sus proyectos. En la descripción del video lo pueden encontrar. También uno para crear cinemáticas utilizando inteligencia artificial, con una inteligencia artificial de generación de videos china. Entonces pueden mirar ahí. Ya saben que China ahorita está dando como la vanguardia y está sacando inteligencias artificiales potentes. Entonces pues ahí pueden mirar. Vamos a darle a Enhance. Y pues ya acá nos muestra la mejora. No me gusta, especialmente por las tetillas. Bueno, las tetillas o pezones, no sé cómo les llaman en su país. Pero pues no sé, no me cuadra ese pedacito. Ahí las tetillas de tiburón. Imagínense que vendieran en el mercado tetillas de tiburón. No me gusta así, más estilizada, entonces la vamos a dejar así. O como ustedes quieran. Bueno, en mi caso yo la voy a dejar normal, no voy a utilizarla. Voy a utilizar la ranita que está mejorada, pero la del tiburón no, por las tetillas que me genera. Vamos a dejar normalita. Sin tetillas, con tetillas. Sin tetillas, con tetillas. Entonces pues vamos a pasar a la inteligencia artificial ahora para probar y ver cómo nos genera los modelos. Bueno chicos, esta es la inteligencia artificial que les quería comentar. Acá básicamente pues muestra algunos de los modelos que tiene adentro, digamos, que se han generado. Y básicamente es muy sencillo de utilizar. Acá se puede crear de texto a 3D y utilizando imagen. En nuestro caso vamos a utilizar imagen. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es darle clic acá y podemos arrastrar nuestras imágenes para cargar nuestros archivos. Entonces yo voy a arrastrar primero pues el de la muñequita. Vamos a mirar a ver cómo nos genera este modelo. Acá tenemos una configuración que pues por defecto la podemos dejar así. Este es como el tipo de pues inteligencia artificial que hay en el momento que la está generando los modelos 3D. Esta es la versión anterior y la anterior. Entonces esta es la nueva que hay. Tiene PBR, se ha texturizado PBR. Entonces simplemente cerramos esto acá y le damos a generar. Esperamos unos momentos. Él nos va a crear primero como una previsualización. Ahí nos va cargando, como generando el modelo, la previsualización del modelo antes de confirmarlo. Y listo chicos, nos ha generado el resultado. Entonces se ve genial, especialmente como interpreta la parte de atrás de la muñequita. Entonces le vamos a dar clic para ver. Esperamos a que cargue como el visor. Se ve muy bien. Tiene sus pequeños errores como las otras IAs, pero en general se ve muy bien. Especialmente me gusta, digamos, la forma como interpreta la parte posterior de la muñeca. Entonces pues ahí básicamente podemos ver las texturas. Como ya saben, pues las texturas, pero las texturas en sí, a comparación de otras inteligencias artificiales como Rodin o como a comparación de la última que es Trellis y
las texturas están un poco mejor. Se ve mejor. Vamos a mirar lo que es acá en esta parte, le damos sin texturas para ver como en sí la malla. Bueno, pues se ve bien, se ve genial. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente acá. Acá hay como unas especies de efectos que uno puede colocarle a los personajes, tanto como estilizar lo que es Lego, voxelizar y Baronoid. Pero entonces lo que acá, lo interesante que nos ofrece es acá esta parte de personalizado. Entonces si ustedes lo quieren enviar para algún programa en específico, digamos 3D Max, para Roblox, impresión 3D, pueden arreglar, o sea, pueden customizarlo para impresión 3D, Cinema 4D, para Houdini, bueno, hay diferentes, Maya, Unity, Unreal Engine, VirChat, pero pues en el caso nosotros lo vamos a dejar así normal. También lo interesante es la retopología que digamos que la aplicación nos le hace al personaje creado. Entonces acá nos da la cantidad de polígonos y nos dice, digamos, está el Game Asset, que sería como un personaje para videojuegos con 3000. 3000, pues por decir así, vértices, polígonos. Acá está el Low, que serían 5000. O sea, lo más bajo sería 3000, que sería un personaje, entre comillas, por decirlo así, optimizado para videojuegos. Está el Low, el Medium y el High. Entonces, usualmente viene seleccionado por el High. Entonces dejémoslo ahí pues por ese momento para mirar cómo se va a ver la malla. Vamos a abrir acá y los formatos que nos ofrece. Entonces está el USD, que es el formato ahorita universal que hay, el FBX, OBJ. Entonces en mi caso yo lo voy a descargar en FBX. Ya acá sería descargarla. Entonces básicamente pues así se crea, digamos, el personaje. Otra cosa muy importante, esta aplicación, igual que Mesh y 3D, nos da la opción de riguear para animación, pero entonces acá en Animation nos cobran 10, perdón, no nos cobran 10, nos cobran 20 créditos. Usualmente nuestra cuenta, cuando la creamos, ustedes pueden hacer la cuenta con Google o con, bueno, pues con Google o eso. Usualmente cuando ustedes la crean les dan 600 créditos, entonces acá les cobran 20. O sea, realmente pues el costo de crear los modelos no es, en cuanto a las monedas que dan, no es tan costoso. Lo de riguear tampoco. Entonces pues en este caso vamos a mirar si rigueamos esta o de pronto rigueamos al sapito. Entonces ustedes acá todavía no confirmen nada, o sea, ustedes lo pueden confirmar ya. Voy a mejorar la imagen y voy a por decir así, generarla otra vez. Entonces sí, vamos mirando ahí a ver cómo va quedando. Sé que había dicho que no iba a mejorar la muñequita, o sea que no voy a utilizar la otra inteligencia artificial, pero me causa curiosidad a ver cómo se va a ver. Ya vi cómo se ve, digamos, con la textura original, con el diseño original, entonces voy a subirla y voy a repetir el proceso. Porque hasta el momento pues no he confirmado nada, no he hecho todavía una confirmación, entonces sigo teniendo los mismos créditos. Listo, ya me la generó otra vez, pero entonces con la imagen mejorada, entonces vamos a mirar qué tal el resultado. Pues mejora las texturas. Sí, básicamente pues las texturas, hay como una especie de mejora en las texturas, entonces para tenerlo en cuenta. Pero pues lo que no me gustó fue cómo interpretó los labios. Vamos a mirar la parte de atrás. Miren, en este caso pues interpretó mucho mejor, digamos, lo de la maletica que ella tiene, dándole como el mismo diseño, utilizando pues de referencia a esta parte de acá. Hay algunos problemitas con las texturas, precisamente por eso quería mirar con esta imagen, porque hay una variación de texturas y de colores. Entonces quería ver cómo interpretaba, digamos, esos colores. Bueno, en general me gusta, pues, pero pues prefiero la anterior, con la imagen normal, la que no está optimizada. Eso, entonces vamos a descargar, voy a descargar la anterior y vamos a pasar a pues crear a los otros dos personajes que tengo en mente. Listo, chicos, volví a generarla y pues sí, como les digo, me gusta más el resultado, el resultado así con la imagen original. Igual acá en la segunda generación que hago, acá me interpretó mejor la maletica. Entonces, como les digo, entonces se puede hacer el rig, la retopología.
La vamos a dejar en, bueno, dejémosla en 1800. Y bueno, texturas SD. Acá digamos podemos mejorar las texturas, les damos texturas SD y simplemente tendríamos que descargarla. Bueno, listo chicos, entonces yo le di a la opción de generar texturas SD. Pues sí hubo una mejora, por decirlo así, entonces simplemente la descargamos y vamos a hacer la prueba con los otros dos. Listo chicos, entonces voy a intentar ahora, vamos a mirar con el vamos a hacerlo con el sapito a ver qué tal nos sale el resultado. Listo, hice la prueba con la ranita y pues los resultados acá, como los ven, se ve muy bien. Para que, bueno, utilicé como la imagen mejorada, pero en sí las texturas están muy acordes, digamos, al personaje. Igual la interpretación que le da en la parte de atrás en general está bien, o sea, digamos, interpreta bien las texturas en sí. Pues hay algunos pequeños errores, pero pues no es mucho, es algo que se puede corregir. Entonces está en general está bien. Ahora acá pues en la parte de personalizado vamos a mirar acá, vamos a ponerlo en FBX. Todo esto lo vamos a mandar a Blender, lo vamos a dejar lo mismo en 1800. No sé si, bueno, dejémoslo así por el momento y vamos a descargarlo. Vamos a hacer la prueba con el otro personaje, el tiburón, al cual le quiero poner el rig, a ver cómo va a funcionar. Y simplemente este pues lo descargamos. Listo, ahora vamos a hacer la prueba con el tiburón y a este sí le quiero colocar el rig, a ver qué tal. Entonces vamos a generar el tiburón y miramos el resultado a ver qué tal. Listo chicos, acá tenemos el resultado de nuestro tiburón. Pues yo no utilicé el tiburón con tetillas, utilicé otro. Bueno, el resultado está bueno, o sea, me gusta cómo interpreta lo de atrás. Si miramos la imagen, la de referencia, pues hace una muy buena interpretación de la parte de atrás. Sí, yo sé que la aleta no debería venir así, pero básicamente la imagen de referencia también es una imagen generada con inteligencia artificial, entonces no hay de otra. Simplemente esta herramienta interpreta lo que ve y pues trata de generar las partes que hacen falta de la forma que lo hace. Bueno, pues en general está bien. En general está bien. La boca, los dientes, bueno. Entonces ahora acá vamos a mirar lo que es bueno, la retopología. Vamos a dejarle la retopología igual. Vamos a mejorarle las texturas y a ponerle rico. Entonces primero que todo vamos a darle a mejorarle texturas. Le damos clic ahí. Entonces él ahí lo que va a hacer es enviarnos a otra página donde están los modelos y les va a empezar a generar las texturas en HD. Entonces vamos a esperar que digamos que se genere y ya entonces pasamos a colocarle el rig al personaje. Y acá listo, ya me generó las texturas SD. Entonces entramos a esta parte acá. Ahora acá pues volvemos otra vez en la parte de la retopología. Entonces miramos que esté seleccionado medium y vamos a generarle el rig a nuestro personaje. Le damos clic acá, esperamos a que se nos genere. Listo chicos, ya me generó el rig y acá me da como unas opciones de, por decir así, como unos mockup de animación. Entonces vamos a mirar a ver caminar, a ver qué tal. De pronto con este personaje no me vaya bien con el rig, pero de pronto si lo hacemos con la ranita sea como un resultado mejor. Entonces pues nomás miremos a ver, como para probar, para mostrarles esa opción que también tiene con los créditos gratuitos que trae. Entonces miren, la cabeza va hacia un lado. Tiene tortícolis, pero bueno, voy a intentar con la ranita. Bueno, se ve muy, muy chistoso. Bueno, vamos a mirar acá. Nomás pongámosle pararse, listo, así. Entonces vamos a descargarlo y vamos a intentar colocarle el rig a la ranita, a ver, nomás por mirar, a ver. Bueno chicos, quiero intentar el rig con la ranita, de pronto con este sea mejor. Entonces vamos a darle rig y esperamos a ver qué resultado nos genera. Listo chicos, llegó la hora de la verdad. Entonces vamos a mirar acá a ver que camine la ranita. Vamos a poner a caminar la ranita, a ver qué tal nos camina la ranita. Nos va a caminar así toda como maleante, con los brazos abiertos.
toda ranomacha, marimacha. Esperar a ver que le cargue el mocap. Ay, no, pensé que iba a caminar de otra forma. Ay, no, qué chiste. Bueno, pongamos este en espera, a ver. Ay, no, pero pues tenemos animación, tenemos rig y tenemos animación, entonces pues eso ya es un avance. Pongámosle este, a ver. Ay, no. El diseño de los brazos, de pronto el rig quedó mal ubicado. Hay un problema con los brazos. Miramos otro por acá, cortar, disparar, girar, caer. Pongámosle el de caer a ver qué. Yeah. Se nos emborrachó la rarita. Bueno chicos, ahí se dan cuenta, digamos, las animaciones que tiene. Si les necesitan, ahí pueden ver el esqueleto. Digamos, este es el esqueleto que nos genera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos, este es el rig que nos genera. Igual, bueno, lo voy a descargar así y ya lo miramos dentro de Blender. Listo chicos, entonces acá ya tenemos a los 3 personajes dentro de Blender. Lo único, pues el problema que veo es que siempre vienen con el roughness de las texturas muy alto, entonces por eso se ven muy brillantes, pero eso es algo que se puede, digamos, arreglar normalmente, o sea, muy fácilmente. Vamos acá y ahí dentro de lo que es el roughness, bueno, es algo muy sencillo. Vendría haciendo esto, simplemente pues un color ramp. Se conecta ahí. Entonces acá simplemente pues nos acercamos y pues ahí manejamos. Ahí está bien brillante. Entonces simplemente le bajamos acá para que no se vea tan brillante. Exactamente. Algo así más o menos. Entonces es algo que se le puede aplicar ahí. También digamos en el caso del normal. El normal está un poquito... Hay partes que de pronto esté muy duro, como muy exagerado. Entonces se le puede bajar 0.5, ¿sí? Ahí digamos, o 0.8. Si hay algunos objetos extraños. Entonces simplemente eso. Bueno, ahora en este caso quiero mirar lo que es... la geometría en sí. Vamos a modo edición y acá nos damos cuenta de digamos la topología de la malla. Entonces pues básicamente nos hace como una especie de retopología. Pues está, en términos generales está buena, o sea, no es tampoco así algo tan malo, pero sí, digamos que la herramienta trata de hacer lo mejor que puede. Como les digo, esas herramientas van a seguir avanzando, van a seguir perfeccionándose, por eso es que permiten que los usuarios las utilicen. Básicamente las estamos entrenando con diferentes imágenes y todo eso, y pues a la vez los desarrolladores van como teniendo en cuenta todos esos procesos para mejorar. Eso no quiere decir que nos van a quitar el trabajo ni nada de eso, chicos. Tenemos que aprender sobre escultura, como les digo, sobre retopología, sobre anatomía especialmente. Entonces básicamente esto es lo que nos genera. Vamos a darle Shade Smooth, que en sí pues es un resultado, por decir, bueno, digamos, esto se puede arreglar, este modelo, digamos, se puede arreglar, simplemente pues se pasa a School Mode y ya en School Mode se le arreglan, digamos, como esos detalles que están como dañaditos y eso. Miremos ahora las UVs. Voy a abrir acá un momento. Quiero mirar un poco las UVs. No, entonces no voy a abrir acá, más bien voy a abrir acá este lado así. Vamos a mirar las UVs. Voy a ir acá. Pero acá para encontrar la UV de esta muñequita. Vamos acá. Textura. Doll.
Vamos acá, creo que es esta, sí. Sí, el problema de la su es como toda la mayoría de las inteligencias artificiales que cortan eso como no sigue eso por mejorar, pero igual dentro de lo normal están bien. Por eso es que vemos el overlapping de texturas. En esa parte, si nos damos cuenta, hay como eso sería lo que viene siendo el overlapping, que se montan las texturas encima de otro, porque en sí las subes están amontonadas, están muy cerca. Esto tendría, digamos, si fueran cortes un poco más separados, hubiera un distanciamiento, esto no pasaría. Este tipo de errores de texturas de overlapping no tendría que pasar. Entonces es algo que sería bueno que tuvieran a consideración para futuro los desarrolladores de este tipo de herramientas, chicos. Pues entonces miren, ahí está el resultado final. Como les digo, esas son herramientas que hay que tener como presente más en nuestro campo laboral, ¿no? Porque pues es mejor uno estar al tanto de este tipo de herramientas, de pronto saber utilizarlas, cómo perfeccionar los resultados, cómo mejorarlos, a que llegue otro que no tiene nada que ver con el 3D y pueda generar los modelos y venderlos o trabajar como modelador 3D sin tener previos conocimientos. Entonces es mejor eso, es mejor que como que un diseñador 3D tome riendas o tome pues la decisión de trabajar con este tipo de herramientas y pueda como crear modelos más optimizados. Bueno, chicos, entonces pues espero les haya gustado el tutorial. Espero pues que les sirva esta información. Ya saben, suscríbanse, apoyen el canal. Quiero llegar a los 100.000 suscriptores. Entonces pues ahí estamos en la jugada y estamos ahí pendientes a ver qué más puede salir en nuestra área del 3D. Bueno, chicos, entonces se me cuidan y se vienen más tutoriales. Nos vemos.